Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Isa Núñez y bueno, pues estaremos continuando con este tema que son las adicciones. Y pues en el episodio pasado estuvimos viendo qué era el consumo, el uso, abuso y dependencia, cuáles eran los tipos de dependencia, por qué a lo mejor veíamos que los jóvenes eran más propensos a tener ciertas adicciones, porque se les hacía como más fácil. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este tema, o vamos más bien a continuar con este tema viendo los tipos de adicciones, porque bueno, sabemos o al momento de que nosotros hablamos de adicciones siempre lo relacionamos con alcohol, tabaco o ciertas sustancias, pero la realidad es que existen adicciones de muchos tipos y una que la tenemos súper presente ahorita es la adicción a la tecnología. Hay jóvenes que viven todo el tiempo con un celular en la mano, desde que amanecen hasta que anochecen. Incluso hay veces que hasta se despiertan en la madrugada y siguen jugando o siguen viendo el celular o siguen entrando a redes sociales. Y bueno, pues ni hablar de los juegos o lo de los videojuegos a los cuales muchos jóvenes están o tienen una adicción. Entonces, la realidad es que para muchos papás o para muchas familias, incluso para muchos psicólogos, ya se está volviendo como algo muy grave este tipo de adicción a la tecnología. Y bueno, otro tipo de adicción es el alcohol. Pues realmente, como les decía, lo conocemos, realmente es una droga que se encuentra en todos los lugares, que los jóvenes tienen o tienen fácil acceso a esta sustancia y que incluso dentro de las familias es bien visto el que un joven consuma alcohol dentro de reuniones familiares o incluso a lo mejor viendo el fútbol o a lo mejor viendo algún concierto, o sea, y hablamos de, bueno, que es una droga totalmente legal y que muchas veces se consumen más por las jóvenes mujeres que por los hombres, ¿sí? Ya en la actualidad las mujeres son las que consumen más el alcohol que los jóvenes. Entonces, bueno, pues esta es también un tipo de adicción. Otro es la adicción al tabaco, que igual es una sustancia que es permitida por la ley y que sí está prohibida para menores de edad, pero muchos jóvenes empiezan a fumar desde muy pequeños y pues obviamente tiene una repercusión enorme en la salud, ¿sí? Entonces, esta crea una dependencia enorme con una de las sustancias que se encuentran en los cigarros, que es la nicotina y que es sumamente difícil de dejar. Y bueno, pues vienen también las drogas ilegales que también son muy conocidas, que están prohibidas por la ley. Solamente para usos médicos sí se pueden, sí son legales, pero de manera recreativa no lo son. Tienen muchas repercusiones físicas y a veces requieren de atención médica y obviamente pues de atención psicológica para poder dejarlas. Ahí, por ejemplo, entraría lo que es la cocaína, la marihuana, la heroína y también los psicofármacos, porque hay muchos jóvenes que utilizan este tipo de sustancias para poder o para buscar una sensación de bienestar. A lo mejor no utilizan cocaína, pero sí utilizan a lo mejor el tafil. Entonces, y que a lo mejor son como, pues a lo mejor la mamá toma tafil y el hijo ya le agarró una pastilla o a lo mejor pueden tener más accesibilidad a este tipo de medicamentos. Entonces, estas son las drogas que son ilegales.
Otro tipo de adicción es la adicción al azúcar, fíjense, o sea, es lo que yo les decía ahorita, hay más adicciones o hay más tipos de adicciones y que a lo mejor lo vemos como algo muy normal o que lo vemos como algo de la vida diaria y pues la realidad es que se puede llegar a ser una adicción o contienen ciertas sustancias o ciertos componentes que los hacen adictivos. Hoy en día es difícil encontrar productos alimentarios que no tengan azúcar. Ya muchas empresas pues están realizando productos que no contengan azúcar porque crean dependencia y cuando una persona le falta azúcar en su cuerpo, pues tienden a tener como problemas muy graves de salud. Entonces, pero pues al momento de consumir tanta azúcar también crea daños enormes en la salud, como es la diabetes, ¿sí? Y bueno, pues sabemos que en México el problema de la diabetes pues es muy grande y es pues un problema que hay que hay que modificar y que hay que hacer que nuestros jóvenes, incluso nuestros niños, ya no la padezcan, porque pues también existe la diabetes infantil. Y bueno, pues otra es las adicciones a otras sustancias, como es, por ejemplo, muchos jóvenes o muchos adolescentes tienden a ir o buscan el tener cierta complexión física, van al gimnasio, entonces ahí en el gimnasio pues les dicen, ¿sabes qué? Pues para que el músculo se te haga más grande, pues toma ciertas sustancias, los esteroides, que lo que van a hacer pues es que se cree una dependencia y muchas personas que se dedican al deporte lo han consumido y por lo tanto tienen ciertos efectos secundarios en la salud. Entonces, otro tipo de adicción que a lo mejor no lo captamos como algo negativo es la cafeína, ¿sí? Muchas veces o muchas personas tienden a tomar 4, 5, 6 tazas de café y la realidad es que su cuerpo ya crea una dependencia, ya lo necesita. Una persona que no toma café, que está de mal humor, a lo mejor necesita activarse tomando café, entonces ya se crea una dependencia y lo vemos muy normal, pero también esta sustancia puede tener repercusiones físicas, las adicciones a comportamientos. Y pues sí, así como lo estamos oyendo, a ciertas acciones o ciertas conductas que nosotros tenemos se pueden hacer adictas, como es el robar, como es a lo mejor el buscar pleitos, a lo mejor el estar peleando verbalmente, o sea, que son acciones negativas y que pueden ser sumamente nocivas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos pueden crear muchos problemas en nuestra persona o en el área en el que nosotros nos estemos desarrollando. Otra adicción es al sexo, que muchos jóvenes más bien tiene que ser con el entorno virtual. Ver pornografía y que realmente pues tienen muy fácil acceso a este tipo de videos o de películas y también a distintos servicios sexuales y que pueden ser muy adictivos y muy peligrosos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona puede contraer una enfermedad, ¿sí? Y esta enfermedad puede incluso ser mortal o, como ya lo habíamos platicado en nuestro podcast pasado, pues pueden llegar a lo mejor una jovencita a tener un embarazo no deseado o al tener alguna enfermedad de transmisión sexual también. Las mujeres, porque parecerá a lo mejor cuando hablamos de cosas sexuales, pues más los hombres lo realizan más, pero también las mujeres lo realizan. Yo creo que ahorita en la actualidad pues por igual y pues están propensos a tener o contraer
estas enfermedades. Otras son las apuestas, adicciones a apuestas, a pesar de que a lo mejor exigen que sean mayores de edad. Bueno, pues hay jóvenes que empiezan a jugar cartas en una casa o que empiezan a jugar, no sé, dominó, algún juego, o simplemente en el juego de fútbol, y empiezan a hacer apuestas, y esto les genera como cierta adicción, esta sensación de que cuando ganan les da cierto bienestar, y cuando pierden a lo mejor no les da, no les crea bienestar. Sin embargo, les queda esta espinita de decir, bueno, y si vuelvo a jugar, a lo mejor gano. Entonces ya se va formando una adicción. Y bueno, y terminamos con este tipo de adicción, que es el de las compras. Ahorita hablamos de que los jóvenes tienen adicción a la tecnología, muchos a las redes sociales. Entonces las redes sociales crean en los jóvenes cierto nivel de vida, o nos hacen creer que el tener ciertos productos o ciertas prendas de vestir de ciertas marcas, bueno, pues nos van a generar como un estatus, o nos hacen creer que vamos a valer más como persona. Entonces, muchos jóvenes buscan el estar comprando algunas cosas de marcas o muchas cosas de marcas, y a lo mejor cuando ya salió cuando compras un teléfono, no, pues ya salió otro, entonces tú ya quieres el más nuevo. Y muchas veces los mismos papás son los causantes de esta situación. ¿Por qué? Porque no ponen ciertos límites a tiempo, ¿sí? Entonces a lo mejor les quieren dar todo a sus hijos, y esto genera que los jóvenes pues ya estén acostumbrados a tener estos gastos tan excesivos, y siempre van a querer estar comprando de una manera compulsiva, y obviamente que sean cosas caras. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa ya después de que nosotros sabemos qué tipos de adicciones son? Que sabemos que al hablar de adicciones, pues puede ser todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, que es ya cuando es parte de nuestra vida, y que ya no nos permite, o que ya no nos deja estar conviviendo con otras personas, o estar realizando otras actividades, o ya no nos interesa estar haciendo otras cosas más que estar consumiendo esa sustancia, o estar realizando ciertas acciones. Bueno, pues hay que saber que a mayor uso, mayor es la costumbre de consumirlo, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, pues ya se va creando cierta tolerancia, el cuerpo va necesitando cada vez más de esa sustancia o de esas actividades, o de más tiempo de realizar esas actividades. ¿Para qué? Para podernos sentir de una manera buena, o de sentir bienestar en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Entonces, si nosotros vamos consumiendo más cantidad, o vamos dándole más tiempo a esta actividad, pues nuestro cuerpo nos va a exigir más y más y más. Entonces, pues obviamente va a llegar un punto en el que se va a crear una dependencia. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros que la persona que está a nuestro lado, que nuestro hijo, que nuestro primo, que nuestro amigo, que nuestro compañero de clase tiene una adicción? Bueno, pues siempre va a estar cansado, o va a tener a lo mejor problemas para dormir, se va a quejar continuamente de su salud, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. A lo mejor si consume alguna droga, pues va a tener los ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, generalmente tienen una tos persistente, la manera de hablar es muy lenta o incluso nula, tienen como ciertas ausencias. En la parte emocional, pues va a tener muchos cambios en su personalidad, va a tener muchos cambios de humor, van a estar muy irritables continuamente, ya no van a ser responsables, o sea, realmente son personas que son muy irresponsables, no van a tener amor propio ni una buena autoestima, o sea, son personas que no les importa ya lo que esté pasando, sino más bien el poder consumir para sentirse bien. Tienen carencia de juicio, llegan a tener alguna depresión,
y pues la realidad al momento de que tener una depresión, pues no va a tener interés en nada de lo que esté a su alrededor. En la parte familiar, pues va a haber desobediencia en cuestión de reglas, van a aislarse, ya no van a querer platicar ni comunicarse con ellos. En la escuela, pues va a crear un desinterés completo, una actitud sumamente negativa, sus calificaciones va a bajar, va a haber muchas ausencias, ya no va a haber este interés por las clases, por las actividades escolares y un problema grave de disciplina, ¿sí? Y en cuestión de problemas sociales, pues bueno, una persona que esté envuelta en drogas, alcohol, generalmente va a tener problemas con la ley. Es como les decía anteriormente, empiezan a tener como estos cambios de conducta, a lo mejor van a buscar pleitos, a lo mejor van a robar, van a cambiar su manera drástica de vestir, de apariencia, van a empezar a mentir. Entonces, al momento de mentir o de robar, pues es para qué, para poder tener algún ingreso para seguir consumiendo. Entonces, socialmente, pues tienen muchísimos problemas y por lo tanto, al momento de tener todos estos problemas, pues llegan a tener problemas con la ley y terminan en la cárcel. Pero pues bueno, existen ciertas causas de por qué una persona se vuelve adicta y es uno para satisfacer la curiosidad que tenga, ¿sí? Que es lo que hablamos cuando estos jóvenes quieren experimentar, quieren saber qué se siente, qué es lo que pasa en su cuerpo, qué es lo que pasa en su mente cuando consumen alguna sustancia o realizan cierta actividad. Presión por los pares, los iguales, por sus amigos, compañeros, la novia o el novio, ¿sí? Tener experiencias nuevas que sean obviamente placenteras y que les emocione, incluso que sean peligrosas. ¿Por qué? Porque ellos les gusta vivir como esta adrenalina. Muchas veces el consumir drogas les hace creer que son como más grandes y por lo tanto como más independientes. Entonces a veces esto los lleva a consumir ciertas sustancias, desconectarse de su calidad de vida. Muchos por la situación en la que viven, a lo mejor socialmente o familiarmente, buscan el consumir droga para olvidar problemas que haya en casa o a lo mejor en la escuela o a lo mejor es una persona que vive en un barrio muy peligroso y pues es lo que ha visto, es lo que en el ambiente en el que se ha desarrollado y por lo tanto pues se acostumbró a consumir. Falta de información, ese es otro punto bien importante, que muchos jóvenes no saben las consecuencias de el consumir alguna droga o algún ilegal, de tener alguna adicción, qué es lo que puede pasar en nuestro cuerpo, qué es lo que puede pasar psicológicamente, emocionalmente. Entonces, pues no relaciona la acción de consumir o de realizar la actividad a las consecuencias que pueda haber en un mañana. Y pues obviamente a lo mejor hasta para escapar de algún dolor físico, alguna tensión, alguna frustración que se le presente, también los jóvenes llegan a crear cierta adicción. Pero bueno, ¿cómo podemos diagnosticar o qué hacemos cuando una persona ya sabemos que mi amigo, la persona que está a mi lado, pues sí tiene una adicción, que sí consume alguna droga o ilegal, que a lo mejor sí se la pasa jugando algún videojuego, que hace ciertas acciones que le están afectando en su vida? Bueno, pues a lo mejor hablando de consumo de drogas, pues lo primero que se va a hacer es realizar algunas pruebas
de adicción a drogas para poder detectar qué tipo de droga está utilizando y así poder realizar un diagnóstico. Se hace una historia clínica, ¿para qué? Pues para ver los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás o los abuelos también consumían droga, entonces ya podemos darnos una idea cuál fue la causa de que el joven haya creado adicción a cierta sustancia. Y hay que hacer un examen físico para saber qué tanto afectó la droga o el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, qué tanto afectó a nuestro cuerpo. Y pues ya posteriormente se hace una evaluación psicopatológica. ¿Por qué psicopatológica? Porque a lo mejor después de haber consumido cierto tiempo alguna droga, alcohol o tabaco, se crea a lo mejor una enfermedad psicopatológica, entonces algún trastorno. Entonces por eso es necesario hacer una evaluación de este tipo. Y pues obviamente todo esto se hace con especialistas, con doctores, con psicólogos, incluso con psiquiatras, para poder tener un tratamiento adecuado, ¿sí? ¿Y cuáles son los tratamientos para las adicciones? Bueno, pues el primero es, a lo mejor puede ser tratamiento psiquiátrico, que lo hacen directamente con un psiquiatra, psicoterapia individual o de grupo, o de grupo, porque tiene que ser en conjunto, grupos de autoayuda, a lo mejor como AA, también terapia de pareja, si el joven tiene alguna pareja, y de familia. ¿Por qué? Porque cuando existe un adicto en la familia, toda la dinámica familiar va a cambiar. Entonces es importante el que se haga una terapia de familia para poder mejorar esta dinámica. Dentro de esta terapia, pues que haya como cierta orientación terapéutica a los familiares, incluso a los amigos, ¿sí? Para saber cómo podemos ayudar al adicto o cómo podemos cambiar esta dinámica para que mejore. Y pues obviamente cuando un paciente consigue dejar su adicción, hay que seguir con este proceso de recuperación. ¿Hablando de qué? Bueno, pues tiene que seguir en terapia para evitar el que recaiga otra vez en una adicción. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, hay que informar a nuestros jóvenes cuáles son las consecuencias de tener alguna adicción, sea drogas, sea tabaco, sea alcohol, sea de tecnología, sea a ciertos alimentos, a cualquier sustancia o acción que nos pueda llevar a tener una adicción. Hay que informar cuáles son las consecuencias. Hay que, por ejemplo, en cuestión de las escuelas, realizar actividades extraescolares, a lo mejor algo cultural o deportes, para que el joven se mantenga ocupado y evite el estar realizando actividades que sean nocivas para la salud. Ofrecerles apoyo psicológico, el que sepan que siempre va a haber personas o especialistas que lo puedan ayudar si se encuentra deprimido, si tiene alguna frustración, si tiene algún problema familiar, para evitar que se vayan por el camino de las adicciones. Conocer muy bien a los amigos. Este es para los papás, porque hay veces que no sabemos con quién se está juntando nuestro hijo o nuestros hijos. Entonces hay que saber bien cuáles son las compañías que ellos tienen, si realmente le están aportando a su vida o no lo están haciendo, y pues los puede llevar a desarrollar alguna adicción en drogas, alcohol, tabaco. Hay que hablar con ellos, como darles este refuerzo positivo, el decirles que va a haber momentos a lo mejor que no suceda todo de manera positiva, pero pues pueden salir adelante, que todo se puede solucionar y que pues cuentan con ellos. Es importante mantener el núcleo familiar, que las familias estén unidas, que papá y mamá estén al pendiente de los hijos. Otro punto es desarrollar el sentido crítico del joven, el que ellos puedan tener una visión real de lo que es el consumo de drogas, las consecuencias que
que tiene al momento de consumir drogas, que es las físicas, psicológicas y en cualquier área de su vida. No sobreprotegerlos. ¿Por qué? Porque los jóvenes, al momento en que nosotros los sobreprotegemos, van a buscar de todos modos la manera de hacerlo. Entonces lo que debemos de hacer es que explicarles mejor qué es una adicción, qué tipo de adicciones hay, cuáles son las consecuencias, qué puede pasar si él consume ciertas sustancias o realiza ciertas acciones. Hay que ser muy coherentes en lo que nosotros les estamos diciendo, porque no le puedes decir a tu hijo: no consumas alcohol si tú estás consumiendo alcohol, o no puedes fumar o no debes fumar si tú estás fumando. Entonces hay que ser coherentes para que ellos entiendan y no crean que les estamos dando como estos dobles mensajes. Hay que aprender a identificar las señales de alarma de nuestros hijos, de nuestros primos, de nuestros amigos, para saber si los síntomas que él está teniendo o estos cambios se deben a alguna adicción o a algún consumo que ellos tengan. Entonces, con este punto yo termino este tema que es muy importante. Ojalá que les haya servido. Espero que lo vean, que lo escuchen y lo compartan con nuestros jóvenes, buscando el que no creen adicciones, que no acaben con su vida. Y pues recuerda que ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Muchas gracias. Hasta luego.